Hola, buen día alumnos. Esta es una clase de bienvenida a Práctica Profesional 2 y un repaso de seguridad en el laboratorio para cuando podamos asistir a las clases en forma presencial y bueno, para repasar un poquito qué es lo que se espera del alumno en la práctica este año. La seguridad en el laboratorio comienza antes de ir al laboratorio. Debo preparar todo lo necesario para concurrir a clase. Acondicionar el uniforme y los elementos de protección que me fueron solicitados por el docente instructor para su posterior colocación en el lugar de trabajo, como también el modo de transportar para el regreso al domicilio particular. Hago hincapié acá porque, como sabrán, lo correcto es cuando uno va a realizar las prácticas de laboratorio, no deambular con el uniforme colocado por las calles para después estar en contacto con el paciente. Debe colocarse el uniforme y los elementos de protección en el lugar de trabajo, o por lo menos en un lugar donde pueda cambiarse cercano al laboratorio. Como así también programar para poder quitarse el uniforme y los elementos de protección que deban llevar a sus casas para su posterior lavado y limpieza, acondicionar el modo en que lo van a transportar, por supuesto, hasta sus domicilios. Esto implica que van a tener que volver a cambiarse antes de regresar por sus propios medios a sus hogares. También revisar el tema que vamos a aprender durante la práctica, llevando el material necesario para el desarrollo de la clase y su libreta de anotaciones. Cuando hablamos de material necesario para el desarrollo de la clase, implica que más de una vez va a pasar que solicitamos que, por ejemplo, puedan llevar algún tipo de muestra ya colectada por ustedes o por algún paciente, en el caso de que quieran llevar la muestra de otra persona para ser analizada. Y por lo tanto, es imprescindible que cada uno pueda llegar con su propia muestra al laboratorio cuando es solicitado, porque puede trabajar así con sus materiales, ¿no es cierto? Y no interferir en el trabajo del compañero. La vestimenta para el laboratorio, en cuanto a ropa y accesorios, es imprescindible que lleven su ambo del laboratorio, guardapolvo blanco y zapatos cerrados. Los guantes en general se proveen dentro del mismo laboratorio para que ustedes puedan utilizar ahí. El barbijo o tapaboca se verá cómo se maneja ese tema una vez que se reanuden las clases, al igual que la máscara facial, que en general lo que se trata es de que cada uno pueda utilizar su propia máscara y barbijo como corresponde, o se turnarán al momento del procesamiento de las muestras con la máscara facial, aunque se complica un poco porque hay que hacerle la higiene correspondiente y eso equivaldría a demorar en el procesamiento de las muestras. De todas maneras, eso estará a disposición del personal de Cruz Roja y de sus directivos, ¿no es cierto? Que les será informado ni bien se sepa. Para las prácticas de laboratorio seguras sabemos que tenemos los 3 pilares que sustentan la bioseguridad en la salud: la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. En estos 3 ítems, que el primero de la universalidad, volvemos a repasar, todos los pacientes son probables portadores de contagiarnos de algún tipo de enfermedad. Entonces vamos a tomar a todos los pacientes con el mismo recaudo. En cuanto a las barreras de protección, son las que acabamos de enumerar. Se le pueden sumar dependiendo del riesgo biológico al que estamos expuestos, si es necesario o no, agregar otros dispositivos como cofias, antiparras específicas, botas descartables,
overoles o enteritos que van sobre toda la ropa sin utilizar el guardapolvo, pero se colocan sobre el ambo. También así un doble o segundo par de guantes, a veces guantes de un grosor superior al de los guantes de examen, y hasta un delantal si hiciera falta. Cuando hablo de delantal hablamos de, por ejemplo, protectores que tienen que ser plásticos o de hule o de algún otro material que sea lavable y que se coloca además arriba de todo ese equipo dispositivo para que se pueda seguir utilizando en otros pacientes con una higiene, ¿no es cierto? Y por último, las medidas de eliminación que veremos también en las clases cómo se realiza el descarte de todo eso y pasa a ser material que debe ser desechado como efecto contagioso, el que es descartable, y el que no es descartable, cómo se debe proceder para poder volver a esterilizar, así se reutiliza. Las precauciones universales o leyes, como le decimos nosotros, son no comer, no tomar, no fumar, no maquillarse, usar el cabello recogido y el lavado de manos antes y después de los guantes. Esto debe ser en forma continua cuando uno está dentro del laboratorio y automáticamente, por más que no haya salido al laboratorio para estar en contacto con pacientes, debe ser tenido en cuenta que durante el procesamiento de muestras y el cambio de guantes debemos aún así lavarnos las manos también. En caso de accidente en el laboratorio, es importante avisar inmediatamente al profesor, instructor que esté a cargo y a los compañeros con voz alta y clara. Mantener la calma. Si hay fuego en el laboratorio, evacuar el laboratorio por pequeño que sea el fuego. Si se puede cortar la luz inmediatamente, mejor. Y si no alcanzamos a cortar la luz, salir rápidamente y dar la señal de alarma. Si se trata del derrame de alguna sustancia, avisar al docente y evaluar la correcta manera de tratarlo en conjunto. Puede ser que en el momento, bajo la presión de lo que les está pasando, les cuesta un poco tratar de resolver inmediatamente cuál sería la mejor medida o qué tenemos a mano para subsanar ese accidente que nos acaba de pasar. Entonces es bueno compartir y de paso todos aprendemos qué es lo que podemos tener a mano en ese momento en el laboratorio para poder subsanar lo que pasa. Para tener esto presente, cuando llegamos al laboratorio, podemos ver, antes de empezar a trabajar, con qué cosas cuento para solucionar el tema de esto que me pudiera pasar. Y tener presente las normas de bioseguridad y el manejo de sustancias. Difícilmente, si yo no recuerdo cuáles son las normas de bioseguridad, o no recuerdo cómo debía manipular las sustancias químicas o biológicas o cualquier tipo de instrumento dentro del laboratorio, me va a costar poder realizar la maniobra sin que se produzca un accidente. O sea, lo primero que debo saber es la parte teórica. Por eso es que el refuerzo en estas clases es absolutamente importante, porque antes de entrar al laboratorio, lo que me va a armar el escudo de seguridad a mí es el conocimiento. Como en cualquier otra temática. Lo que pasa es que teniendo tanto material a disposición para trabajar que puede provocarme un daño físico, es realmente indispensable que yo pueda tener como ayuda el conocimiento. Es muy importante que al finalizar las prácticas de laboratorio tengamos muy en cuenta esta parte, porque todos los años remarco de la misma manera, no me voy a cansar nunca de decir, es la correcta manera de trabajar, así esté realizando la práctica dentro de la Cruz Roja o en cualquier otra institución donde me pueda estar encontrando haciendo una rotación o a veces de visita. Si me tocó utilizar material, lo dejo limpio y ordenado. Limpiar todas las superficies que hemos utilizado, mesadas, paredes,
equipamiento, cualquier lugar donde haya podido haber salpicaduras cerca de donde estuve, con una correcta higiene. Controlar el contenido de las bolsas de residuo, porque si hubiera que reemplazar alguna, doy aviso al instructor o a la persona que está encargada de la limpieza del laboratorio en ese momento y puedo reemplazar para no dejar las bolsas llenas a la siguiente guardia o a la siguiente comisión que fuera a trabajar. Entonces, si yo considero que todavía no está al 70%, ninguna de las bolsas de residuo, tanto la roja como la negra, puedo dejar así para hacer mi pase de guardia y que se siga utilizando. Pero si veo que ya tiene una capacidad de hasta el 70%, debo dejar reemplazado. Evacuar dudas consultando al docente, tanto de la teoría como de la práctica, antes de retirarse. Toda la duda que yo pueda tener con respecto a lo que pasó durante el conocimiento teórico y que por ahí me quedó alguna duda antes de realizar la práctica o durante la realización de la práctica. O sea, puede ser que yo tenga toda la teoría incorporada y el momento en que voy a realizar la práctica me encuentro con situaciones en las que por ahí no puedo resolver porque no se corresponden con lo que había aprendido. Eso nos pasa comúnmente porque a veces tenemos que, dentro de la técnica que vamos a hacer, alguna cosa nos falta y ver si se puede reemplazar por otra o si se puede reemplazar por otro procedimiento. Eso también es una buena manera de aprender porque en general uno espera tener siempre todos los recursos, pero bueno, muchas veces eso no sucede y también saber cómo puedo subsanar ese inconveniente o si realmente puedo decir que no se va a realizar la práctica porque me falta, ¿no es cierto? Entonces también es una buena manera de repasar y sacarse las dudas para poder así, si hiciera falta, buscar otra solución o alternativa en el momento y si no se pudiera subsanar en el momento, por lo menos tomarlo para tener en cuenta de la próxima clase, ¿no? En cuanto a realizar consultas referidas a la consigna para la siguiente clase, sobreviene a que en general ya el instructor prepara o programa cuál será la siguiente clase a desarrollar dentro del ámbito del laboratorio y para esto les avisa, les recuerda qué tipo de muestra hay que traer, cómo la va a traer, si es que no se va a tomar la muestra dentro del laboratorio. Y también, por supuesto, si en el momento se le da una consigna para la próxima clase y no la comprendieran, sin ningún problema, volver a preguntar, que para eso estamos. Bueno, por último, una vez cambiados, cuando ya se sacaron el uniforme y están con su ropa de calle, como decimos nosotros, vamos a colocar el uniforme y los accesorios en una bolsa que es especial para su transporte a casa. No voy a poner adentro de la mochila con el resto de mis cosas sin embolsar previamente en una bolsa plástica que impida que cualquier microorganismo o contaminante pase a cualquier otro objeto que yo tenga dentro de mi bolso o mochila. Recuerden siempre, la seguridad es lo primero. Es lo primero que se me tiene que venir a la cabeza. Debo preservar mi integridad física ante todas las cosas y también mental. Por lo tanto, tengo que estar atento tanto a las indicaciones como al conocimiento para poder trabajar con tranquilidad. Es muy importante que recuerden que si se produce un accidente, no pierdan la calma. Actuar lo antes posible y en forma efectiva es la clave. Es lo que nos va a mantener a salvo. Buscar ayuda inmediata. No tengan miedo. Avisen, así nos podemos ayudar. Muchas gracias.